Probando. Bueno, ¿Se escucha? esperemos que sí. Bueno, este es el primer capítulo Nuestro primerísimo. de nuestro podcast llamado Lost in the Media. ¿Por qué se llama Lost in the Media? Surgió. Porque Mirai, Mirai habla. Hola, yo soy Mirai. Bueno, Mirai, yo soy Divina. Hablando un poco de la idea del podcast, dijimos, bueno, ¿cómo se puede llamar? ¿Qué sé yo? Empezamos a meter como posibles... Palabras sueltas. Claro, palabras sueltas, lluvia de ideas. Y de repente, haciendo una combinación entre más o menos nuestra idea Claro. de qué es lo que queríamos lograr con el podcast. Un poco de todo, un poco de internet, un poco de algo de cosas turbias. Claro, y otro como concepto común que se escucha mucho hoy en día en el internet, dijimos, che, mezclamos estas dos cosas y queda Claro. épico. Y yo dije, cuánta verdad, y así quedó. Pero bueno, ¿qué es lo que queremos lograr? No estoy segura. ¿A dónde Pero queremos llegar? es la Queremos contar. intención. Como que queremos meternos en lugares del internet que por ahí no mucha gente ha estado. Gente a la que se metía cosas. Es curiosa. Este es como Claro. un podcast para gente curiosa. Claro, datos que como que podés sacar en cualquier asado y decir, qué persona más culta, pero en realidad lo único que almacena tu mente es eso. ¿Estás nervioso? ¿Querés romper el hielo y querés tirar un dato? Tira Claro. estos datos, la verdad. Literal. Bueno, también como regresar un poco a nuestra adolescencia, a nuestra infancia, como que creo que de las cosas que vamos a hablar nos marcaron un montón. Sí. Fueron parte de nuestra vida, lo siguen siendo, son cosas que nos apasionan y por lo tanto lo queremos compartir. O sea, con son cosas ustedes. que marcan la vida. Bueno, entonces la combinación fue, ¿no? Como mostrar un poco este lado del internet, nuestro punto de vista también. Es el los media. Claro. Y a su vez combinarlo con esto de los media, ¿no? Más adelante explicaremos qué son los media, seguramente. Tal vez. Pero ahora lo importante es saber que estamos en Los in the Media y este es nuestro primer capítulo, en el cual vamos a tratar temas como... El fandom. Vamos a irnos a la historia del fandom. Vamos a ver dónde surgieron todas estas cosas. Porque una parte esencial como de perderte en la media, perderte en el internet, creo que la forma más fácil es meterte en un fandom. Literalmente. Tipo, tenés 8 años, estás viendo la tele y es como, ¡ah! Nunca me voy a olvidar de esto. Literal. Esto va a My ser Little mi nueva Pony. personalidad. My Little Pony, no entres ahí. No entres a My No, Little entres a Pony. My Little Pony. Bueno. Por favor, no busquen. No. busquen. Bueno, muchos se preguntarán qué es un fandom, muchos no, ya es como que están metidos en esa, pero para como dejar sentadas las bases, creo que este es un capítulo como para sentar bases, como para ir aclarando cosas y que más adelante... Preparar el terreno Claro. para otros temas. Más adelante, cuando digamos una palabra, ya se entienda de qué estamos hablando. Entonces, le pedí a nuestro gran amigo el ChatGPT que nos dé una definición de lo que es un fandom. Paso a leérselas. Un fandom es una comunidad de personas que comparten una pasión intensa por un tema específico, como una serie, película, libro, artista, videojuego, etc. El término proviene de la combinación de fan, o sea, aficionado, y el sufijo dom, o sea, reino, como kingdom, formando reino de fans, que igual esa traducción polémica, pero se entiende, ¿no? Estas comunidades no solo consumen el contenido original, sino que también lo reinterpretan y expanden a través de diversas formas creativas, como fanarts, fanfics, cosplay, entre otros. Creo que lo más importante del fandom es esto. Sí, la comunidad que las personas crean entre ellos y todo el contenido extra que sacan. De Exacto. por ahí hay un material original que es muy corto, muy escaso. Y las personas como que les gusta tanto que quieren expandirlo, no pueden aguantarse la idea de crear. Entonces, la diferencia entre un fan casual y un miembro de un fandom es esta cuestión. O sea, el fan casual disfruta del contenido de manera más ocasional. Claro, ve la más serie, casual. ve los capítulos, no se preocupa mucho por cuándo va a salir la próxima temporada. A veces el fan casual es molesto, es la persona que se acerca a las personas que son parte del fandom y les dice, ¿por qué analizan tanto? ¿Por qué? ¿Qué te importa? ¿De dónde sacan estas cosas? Esto jamás lo vi yo. Esto no pasó en la serie. No, qué Y pesado. los fans verdaderos, los fans del fandom, dicen, no, o sea, vos tenés que prestarle atención a esto. Por algo pasa, por algo existe en el contenido original. Entonces, un miembro de un fandom lo que va a hacer es participar activamente en la comunidad, crear, consumir, discuten teorías, Claro.
también la creación de los foros fue... O sea, los Tremendo. foros... No sé si está bueno entrar en foros. La verdad se los dejo a su criterio. Para mí es parte esencial de crecer. Sí. Te metes a algún foro bastante perdido en el internet, creo que la mayoría empezamos, como yo en Amino, terminamos conociendo gente bastante rara y quisimos salir corriendo. El carácter se te va a formar. De que se te forma, se te Se forma. te forma. Sí, sí. Ahora la gente tiene, ¿cómo se llama este? El de los streamers, el de los juegos. Es Discord. Discord. Ahora la gente tiene Discord. Me parece que Discord puede ser un poquito más sano que lo que era Amino. Sí, bueno, sí. Creo que está más controlado. Depende del canal, pero sí. Sí. Creo que también es muy importante la asistencia a los eventos. Sí. Los eventos fueron creados 100% por fans. Claro. ¿Te Bueno, y imaginas ahora- mover a tanta gente? Bueno, la Comic Con, acá en Encima Argentina. hay un montón de tipos de convención. Está la Comic Con, en todos lados. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco más en eso, ¿no? De Sí. quiénes fueron los primeros que crearon. Vamos a hablar un poco de la historia. Sí. Pero bueno, primero queríamos dejar la Estos diferencia. términos así. Claro, y la marcados. diferencia entre un fan casual y un miembro de un fandom. Y bueno, también podemos usar palabras como un fanfic o un fanfiction, que nosotros les solemos decir fanfic. Claro, para cortar. Que vendrían a ser historias escritas por fans que expanden o reimaginan el universo original. Claro. Esto quiere decir que no es canon, que es una palabra que también vamos a usar. Entonces, el canon vendría a ser que lo que sucede 100% en la historia que Claro. está escrita por Lo los que está autores. escrito por el autor está Claro. oficializado. Lo que se sabe Claro. del material original, eso es el canon. A veces los autores suelen decir cosas fuera de lo escrito. Eso yo no lo considero totalmente canon. Muchos fans no lo consideran canon. Ok. Entonces los fanfiction vendrían a ser todas las historias que crean los fans que no están dentro del canon, pero Claro. que a nosotros nos gusta imaginar y vivir así porque es un mundo más feliz. ¿sabes? En estas épocas creo que la gente conoce mucho más lo que es un fanfic. Hay Sí. famosos que de repente nos enteramos que les gustan los fanfics, que Sí, ahora sí, está sí. Oriana Sabatini, la banco mucho. Creo que la gente se olvida que a veces los fanfics pueden ser análisis. Lo que a mí me gusta mucho son los análisis de personaje, como he leído fanfics que son ejemplos de por qué el personaje se volvió esta persona durante la Claro. historia. No todo es un ship, que ahora vamos a explicar qué es un ship. Los ships son parejas que también pueden no ser del todo canónicas. Claro. No es necesario que sean Mayormente canónicas. no son canónicas. Mayormente no son canónicas. Es el porque morbo. El canon ya existe. Es la interpretación de los fans, lo que hubieran querido que pase. O sea, hay dos personas que por ahí en el canon tienen alguna tensión sexual o unas vibras que vos decís re podrían ser pareja. Claro, o una no. química mayor, más profunda de lo que se entiende como una amistad. Hay muchas veces que la pareja canon no tiene ningún tipo de química y que decís que está ahí por estar. y Claro, decís, sucede de la nada, pasa mucho en el anime, en los shonen, en los manga, que algunas parejas, mayormente los shippeos son entre los mejores amigos de los Ay, dos sí, protagonistas ¿verdad? masculinos, porque al introducir a la protagonista femenina el interés amoroso, no le dan mucha cabida al personaje. No, siempre son segundo plano, devotos Claro. al macho. Están existiendo ahí nada más Por para eso que... terminan existiendo los ships. Para mí es algo sí, sí, bastante sí, literal. importante. Bueno, y suelen ser personas que, nada, suelen tener química, tienen como... Se vuelven famosas entre el fandom. Claro, a veces ni siquiera pueden ser O no, protagonistas, claro. son Sí, sí, personajes sí, sí. de fondo. O son dos personas que decís nunca en la vida los juntaría, Claro, pero cuando mi los tipo ves favorito juntos, de ship, sí, mis sí, sí. crack ship. Cuando los ves juntos, decís totalmente. Ellos jamás se conocieron, la verdad, pero como que tienen personalidades que para mí podrían congeniar. Capaz que Sí, ni sí, son sí, del sí. mismo universo. En algún momento vamos a tener que meternos O de distintos universos. al lío. que Pero bueno, fue sí, ya vamos a ese tener... fan, todos sabemos. Ya vamos a tener un capítulo exclusivo de fanfics, o 2 o 3, porque la verdad hay mucha tela para cortar. Claro. Pero continuamos. Continuamos con las definiciones. Claro. También está el fanart, que son más ilustraciones, representaciones visuales de personajes o escenas del contenido original. Porque los fans son artistas de todo tipo. Pueden ser escritores, pueden ser pintores, dibujantes. Después están los cosplays, que es disfrazarse y actuar como un personaje. Claro. Que eso también creo que viene muy de la mano con las convenciones, con Sí. los eventos. Y bueno, después el lenguaje interno y como que hay muchas muchos palabras. chistes también Sí, 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 internos. sí. Es como más o menos una introducción como para meternos más un poco en la historia. Es acá cuando nos vamos a hacer como una especie de recorrido histórico, ¿no? Vamos a ir como a lo más conocido. El detective más conocido del mundo. El detective de la calle Baker, Sherlock Holmes. Su autor, Arthur Conan Doyle, escribió cerca de 4 novelas largas sobre Sherlock y 56 relatos cortos. Y no porque el autor quisiera. La verdad, el autor
tenía otras obras no tan reconocidas como Sherlock. Sus fans se apegaron demasiado a Sherlock. Nadie quería soltar a Sherlock. Claro, era hacían como, me chupa un filas huevo la que estás súper haciendo. largas para conseguir los libros de Sherlock. Y ustedes se preguntarán por qué estamos mencionando a Sherlock. O sea, sabemos que en la actualidad sigue habiendo un montón de gente fan. Especialmente por la serie. Aún así, a finales del siglo XIX, cuando estaban saliendo, ¿no? Las primeras... Bueno, aquí tuvimos un breve problema técnico que se cortó el audio, pero básicamente contábamos que cuando empezaron a publicarse las primeras ediciones de los libros y la gente empezó a consumirlo, fue cuando comenzó a nacer uno de los primeros fandoms registrados en la historia. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Es que estas personas ya se juntaban, ¿no? Estas personas tenían el personaje favorito, ¿no? Pero sabían que el autor ya no lo quería. El autor de repente ya no quería hacer más historias de Sherlock. Y fue entonces cuando en 1891 el autor decide matar a Sherlock y a su enemigo mortal Moriarty. En una escena que para algunos fans fue bastante ambigua. La gente no quería aceptar que estaban matando a Sherlock. Sherlock no podía morir. Es ahí cuando la gente se junta en lo que podemos decir ya como un fandom organizado. Sin que exista todavía el término, pero Claro. pensando en la historia, lo que más nos remonta a un posible primer fandom fue Claro. como esa Sí. secuencia. Ya como una comunidad. Van a mandar cartas masivas al autor exigiéndole que Sherlock viva, Claro. que siga escribiendo su historia. Un montón de gente del 1800 manifestándose para que revivan un personaje literario. Los mismos editores de Arthur Conan Doyle lo buscaban, le suplicaban que reviva el personaje porque no daban más de los fans. Era persona no grata directamente. Literal, fue la primera persona cancelada para mí. La vida de Arthur Conan Doyle es una que joyita. No la vio. El hombre la pasó de todas. Lo que Igual ese hombre hizo. no avalamos lo que hizo. Estuvo mal. Se redimió. Se redimió en 2 años después. 2 años tardó en redimirse y revivir a Sherlock. Darle lo que la gente quería. Se tuvo que retractar. Se tuvo que retractar. Lo tuvo que hacer canon. Básicamente como que dijo, se tuvo que dar cuenta. No pudo tomar una decisión, No básicamente. puedo tomar la decisión. Los fans negadísimos, los primeros negacionistas. Ellos dijeron, no, Claro. esto no pasó. Retractate o ahí bala. Tuvo que revivirlo. Ya lo mencionamos mucho, pero tuvo que revivirlo. Para mí es algo bastante impactante. La Es que gente sí. estaba totalmente consumida por el personaje. Totalmente consumida. Las personas dieron luto por la muerte de Sherlock. La gente se vestía de negro. La gente hizo como una especie de funeral. Es tipo la escena de Confesión de una típica adolescente cuando se muere... ¿cómo se ¿Sid llamaba? Arthur? No. Sí, algo así. No me acuerdo. Ay, qué icónica. Es una La mujer. queremos. Un beso a Lindsay Lohan, que seguramente nos está escuchando. Continuamos con el siguiente fandom. Otra de como las primeras versiones de un posible fandom fue en la década de 1960, obviamente con la llegada de los Beatles y Elvis Presley. Elvis Presley también es de esa época. No, él es del 54. Bueno, más o menos por esa fecha, ¿no? Con los Beatles llegó la Beatlemanía. Claro, fue como la primer boy band. Claro, sí, Las, totalmente. las mujeres estaban totalmente locas. Ahí empezó la venta de merchandising Ojo. y una participación activa de las seguidoras en la promoción y apoyo a sus ídolos. Ellas perseguían los autos en los que iban los tipos. Claro, sí, sí. Ellas lloraban en el público, ellas se desmayaban en los conciertos. las primeras Ellas directions. lo vivían realmente. Estos movimientos marcaron un cambio en la relación entre artista y audiencia, sobre todo más teniendo en cuenta la música, porque creo que no se había vivido un fenómeno así Claro. antes con respecto a la música. Especialmente en esa época, que eran los 50, de los 50 a los 70. Tenemos que marcar esa época de rebeldía de la adolescencia. Sí, la época hippie, bueno, todo eso. Claro. Y creo que ahora ya es más común saber que existen ese tipo de fans y ese tipo de... Como que las boy bands ahora son re Ustedes se famosas. creen, hombres, ustedes se creen, ay, diferentes. Las personas como que tienen que tener un conocimiento bastante amplio de los Beatles y de Elvis y toda esa gama de rockeros de la época. Y por ahí los hombres de ahora como que piensan, ay, ¿qué vas a ver una joven? Pero tenemos que reconocerle a esos adolescentes de esa época. Ellas fueron las fans originales. a las Lo que les dieron todo. gustaban. Lo dieron todo. Fueron muchas veces criticadas por ser un grupo de mujeres a los que les gustaba. Y las tales trataban de artistas. groupies, las trataban de que Claro, querían... ya querían saben meterse, que no vamos a negar tampoco esta existencia. No, había personas y personas como en cualquier Claro. fandom, pero nada, unas genias, las queremos. Hay en que paz recordar descansen. una de esas películas bastante icónicas. Vamos a... Penny Lane existe. ¿Vos sabés quién es Penny Lane? Vamos a dejarlo por ahí. Si quieren que hablemos al respecto, sí.
Bueno, lo mismo con Elvis Presley, ¿no? Como que vos decías que para que... Es que Elvis Presley como que movió mucha gente. Yo digo que Elvis Sí. corrió para que Sandro de las nenas, Sandro de América, vuele. Yo creo que movió hasta hombres. Es que como que no se podía frenar. No esa se podía emoción. frenar. El hombre subía al escenario y él daba unos pasos que movían pueblos. Le Mira. movía el piso a la gente. Y nos metemos a una muy buena parte, que es también... Ya hacemos como el salto de época. Sí. Ya unos pares de Está décadas. cerquita igual. ¿Vos decís? Ah, sí. Sí, 1966. Mira, ya la gente podía... Ya los Beatles se habían separado. Y ellos seguían en el fandom. Dijo, ellos seguían en el fandom. ¿A cuál saltamos ahora? Tiki, a Star Trek. Otro. Porque sí, se empezó a emitir Star Trek en 1966 y fue 66, ya se comía las heces. Y fue cancelada 3 temporadas después. Mirá que si nosotras nos ponemos a hablar de series canceladas, tenemos para Igual rato. las series de antes ya no... Las series ya no son lo que eran. Las series de antes tenían cientos y cientos de capítulos Sí. para analizar, para ver. Ahora te cancelan una serie Un con- beso a la familia Ingalls. Ahora te cancelan las series con 10 capítulos. Bueno. A los fans de Star Trek les tocó vivir la cancelación, pero ellos dijeron no pasarás. Productores, directores no pasarán. Si yo quiero que esto siga existiendo, lo voy a lograr. Como que me llamo fan de Star Trek. Se llaman Trekkies, si no me equivoco. Gracias a la dedicación de estos fans que organizaron campañas para que vuelva, crearon fanzines, convenciones, que ahí fue donde se crearon las primeras convenciones como las más famosas. Gracias a todo este activismo fanático, no solo que revivió la serie, sino que también sentó las bases generales para la cultura. Claro, Star Trek para mí es como que es una gran serie. Yo no la llegué a ver. Yo tampoco, pero Pero nos yo la queremos. respeto mucho. Que son los creadores de la mayoría de lo que es el fandom. Claro, sentó las bases La en cultura general. fandom nació para mí específicamente en el Star Trek. La mayoría del vocabulario incluso lo crearon ellos. Los primeros geeks, literalmente. Ellas, diría, porque fueron la mayoría amas de casa de los años 60, totalmente enamoradas. Ellas de vivían Spock la y Kirk. fantasía. Ellas vivían la fantasía. ¿Podemos repasar un par de temitas sobre esto? Estamos para repasar. Déjame que revise. Era una serie como para las personas que les gusta la ciencia, ¿no? Pasaban en el espacio, las personas como que... Por eso se veía como algo de gente nerd, de Claro. geeks. ¿Cuál sería la definición de geek? ¿Tenemos eso? La retenemos, no es como que la acabo de googlear. Un geek es una persona fascinada por la tecnología, la informática, la cultura pop, los videojuegos, los cómics, las películas y música de culto, la ciencia ficción y la fantasía. No sé si todo en general o alguna de esas cosas, pero se entiende un poco la vida. Yo creo ¿no? que un poco de todo. Originalmente, el término se usaba para describir a alguien con intereses poco convencionales o excéntricos, pero ahora se asocia más con el entusiasmo por la tecnología y la cultura geek. Bueno, más o menos por ahí, ¿no? Sí. La ciencia, The Big Bang Claro. Theory Reference. Claro, The Big Bang Theory, Claro. además los personajes eran súper fans. Sí. The Big Star Bang Trek. Theory es como la definición de ser geek. Claro. Entonces- Mi primer acercamiento a Star Trek fue Sheldon Cooper. La serie era una utopía científica, ¿no? La humanidad ya había superado el racismo, el hambre y la guerra. Estaban en el espacio los personajes. Claro. Y la homosexualidad. La homosexualidad. Gente, yo no sabía esto, lo tuve que investigar para estos temas porque queríamos saber estos datos curiosos. Porque al parecer en un capítulo de la serie, los Trekkies me van a odiar. Los Trekkies a veces, ustedes me pueden criticar si esto no es así. Pero en un capítulo, ahí están en un planeta, algo de un volcán, y creo que Spock es de esa raza, de ese planeta, Ok. y tiene que aparearse. Y es ahí cuando surgen, yo diría que los primeros fanfics Ujú. de las señoras de los 60, que los publicaban incluso en revistas con una total impunidad, fanfics publicados en Las quiero. revistas. Ella como en Facebook. Literal. Ella como, claro, como los primeros fanfics Claro. publicados en el Los internet, primeros Facebook. fanfic de Facebook. Llevando a las convenciones sus fanfics impresos sobre ese específico capítulo. Ellas capitalizaron la Ellas, fantasía. ellas tenían un OTP. Su pareja, como oficial destinada, para ellos era Spock y Kirk. Las primeras aliadas de la homosexualidad. Las primeras aliadas, o sea, Unas desconstruidas las señoras, amas de casa en los 60 devoraron. Las quiero un montón. Ojalá alguna siga viva. es que los fans de Star Trek, es que, perdón que lo estamos alargando mucho, pero esta gente hizo un montón por la comunidad LGBT. Total. Las comunidades marginadas, las minorías, ellos como que estaban ahí No, siempre. además no había racismo, nada. Unos genios. Unos genios. No sabía todo Tal esto. vez no sea ¿Ustedes tan sabían? así,
pero es lo que queda en la historia. Claro, obviamente tenían alguna cosa media polémica. Siempre hay grupos tóxicos Eran en cualquier otros fandom. tiempos. Pero no vamos a quemar todo el fandom por un grupo. Bueno, ¿algo más de Star Trek? Sí, fueron pioneros en muchas luchas. Bastantes fans eran LGBT, mujeres, personas racializadas que participaban activamente en actividades como para hacerse notar, para los derechos. Eran revolucionarios con el primer beso interracial. Siempre Estados Mirá Unidos vos. cagándola con su No. con el racismo. Primero, imagínate, el primer beso interracial. Me van a disculpar la pronunciación. Uhura y Kirk, visiones de igualdad, de género. Claro, y paz era como una de las primeras... en o el sea, espacio. Claro, aunque sea ficción y fantasía, como que había una cuestión de protesta ahí de decir, che, queremos esto. Queremos que Claro, suceda. y que esta haya cosa. sido una serie tan famosa y que haya trascendido a los tiempos, para mí es impactante. Los queremos. Bueno, eso, que también ellos como crearon estos términos fanon, canon, fanfic. Headcanon, a mí me gustan los headcanon, que es lo que estábamos mencionando hace poco, que son ideas de los fans. No es parte del canon, sino por ahí el headcanon es más personal. Claro. Yo creo, yo tengo esta idea en mi cabeza que para mí es canon. Para vos no puede Elijo ser. creer. Elijo creer. Como, ¿puedo mencionar uno? Sí. Hay mucha gente que tiene el headcanon, creo que es de mis cosas favoritas del internet, que de la serie de Danny Phantom de Nickelodeon, Sí. que Danny Phantom es trans. Hay Lo muchas quiero. personas que tienen ese headcanon y lo llevan bastante, creo que hasta el autor sabe, y a mí me encanta. Me encantan esos tipos de headcanon que las personas como, me encanta tanto este personaje que tengo que darle algo de mi personalidad. Claro. Banco, la verdad. Es que, bueno, después vamos a hablar un poco de la experiencia de nosotras en un fandom y qué es lo que nos genera, pero ayuda a un montón de gente, como yo supongo que ayudó a los fans de Star Trek, a sentirse visibilizados, a sentirse acompañados, a sentirse de que no son unos raros o unos, no sé. Casos aislados, de repente se encontraron con personas que tenían los mismos gustos que ellos, que tenían ideas similares, Claro. y ya no se sentían tan aislados, tan raros. Aunque sea una fantasía o una ficción o lo que sea, habrá sido re importante para la gente de ese entonces. Claro. Y es muy bello y lo atesoraremos por siempre en nuestro corazón. Por otro lado, empezó a evolucionar mucho más todo Claro. esto con la llegada de internet, obviamente. Sí, el porque internet hizo maravillas para el Claro. fandom. Algunas no tanto, pero bueno. Creo que, o sea, para mí es culpa de la gente, el internet es Totalmente, sí. Pero bueno, si ya se corría la bola, por así decirlo, cuando no existía el internet, Imagínense imagínense, revistas, Claro. panfletos. imagínense cuando sí empezó a generarse contenido Cuando ya desde ahí. Claro, cuando la cosa ya podía llegar más lejos, ser global. Claro, que cualquier persona en el mundo con internet podía acceder a lo que vos habías creado. Claro. Se fue todo al carajo, literalmente. Todo se ultra viralizó, se empezaron a crear páginas o espacios donde específicamente se usaban para ese tipo de interacciones. Claro, los blogs, los foros del internet. Claro, primero empezaron los foros, Claro. después empezaron las redes sociales, las aplicaciones, los espacios donde podías justamente compartir lo que vos creabas. Una de las primeras creo que fue Tumblr, salió en 2007. Era Claro, primero fueron, bastante... los foros, los Sí, sí, blogs, sí. y ya Total. después ya las aplicaciones como que mejoraron más ese acercamiento de las personas. No, igual Tumblr y Wattpad salieron con meses de diferencia. Pero bueno, creo que Tumblr era un poco más general. En sus primeras... Yo fui una chica Wattpad, más para Sí, sí, sí. Era Era mucho más de para subir fotos grandes. y yo fotogénica no soy. Claro, era más para grandes para mí Tumblr. Nosotras vivimos la creación Sí, lo vivimos. Y la muy decadencia cerca. La decadencia también. de Wattpad. Bueno, Tumblr fue creada en febrero de 2017. En sus primeras 2 semanas alcanzó 75.000 usuarios. Y hasta el día de hoy supera los 472 millones de cuentas registradas. El 50% de los usuarios pertenecen a la generación Z, porque sí, éramos todos como medio Claro. transicionando entre la infancia y la adolescencia. Para muchos fue la primera red social a la que Sí. pudieron acceder. Pero yo tengo la idea de que era más gringo, Sí. Tumblr. Es que bastante contenido Tumblr, WeHerit, todas esas Sí, cosas. We Heard It, yo la tenía. We Heard It. Pero era como el primer Pinterest, como que lo usabas Claro. para inspiración, para ver Sí, qué. no, qué era te bastante ponías. amigable. A pesar de que Tumblr no se era volvió- tan amigable no. porque no tenía casi restricciones en absoluto. Sí, se volvió muy tóxico, Sí. avalaba muchas cosas medias pesutis, mucha gente se traumó, Sí. mucho como
¿Es ahí donde nació lo de la ballena azul? No sé. Había retos. Pero sí, había retos. Bastantes capítulos de La Rosa de Guadalupe ya lo explican. Sí, se romantizaban mucho los TCA. Sí. Había mucha cuestión de autolesión, que bueno, no vamos a entrar ahí, Sí. pero había como partes oscuras. Ahora en Pinterest literalmente buscas dark y te dice, ¿estás bien? ¿Querés llamar al 911? Ya hay más concientización. En esas épocas no En había. esa época era medio Twitter, No. medio tierra de nadie. Después, bueno, nosotras creo que lo que más vivimos fue Wattpad, que se fundó en noviembre de 2006. 2006. 2006. ¿En primaria? Nosotros la empezamos a usar igual en preadolescencia, creo yo. Mira, tipo, yo soy una veterana. Yo creo que empecé a usarla creo que a los 10 años. La aplicación. Yo soy una veterana de Wattpad, ¿ok? Yo creo que a los Yo 11, cuando- 12 la empecé a usar también. Las primeras historias que yo leía en Wattpad ni siquiera eran fanfics. Eran historias originales y yo digo, ¡fua! Libros gratis. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Yo creo que entré a Wattpad buscando fanfics. Ya de Sí. una, yo en esa época era fan de Justin Bieber. Un beso. La próxima, una línea menos. No nos vamos a reír por Justin. Y creo que ya empecé buscando fanfics de Justin Bieber. Alguno que otro de One Direction habré leído, pero yo no era muy devota de One Direction. Y después creo que sí lo usé porque hubo momentos en donde subían libros a rolete. Creo que leí Harry Potter. Y después medio que ya muté a Webtoon directamente. Yo me quedé bastante tiempo en Wattpad. Yo no. Porque yo me curtí ahí dentro. Yo aprendí lo que era el fanfic dentro de Wattpad. Yo era una Bancamos. persona inocente, totalmente inocente, queriendo leer libros de fantasía, pues le encantaba la magia, las criaturas mágicas, la mitología, toda esa cuna de cosas. Y yo conocía la existencia de Harry Potter, terminé de alguna forma en los fanfics de Harry Potter, algunas cosas que Ahí empezó todo. no queremos saber porque todos sabemos del tipo de fanfics cursiados. Fue un que efecto podemos mariposa, la encontrar. verdad. Porque hasta el día de hoy seguís leyendo fanfics Literalmente. de Harry Potter. Es un fandom al que yo no me digo que pertenezco del todo a los Potterhead, porque difiero mucho de la forma de pensar de la autora, pero yo a los personajes les tengo bastante cariño. No voy a apoyar jamás monetariamente a la señora, pero los personajes ya son míos. Yo me crié Claro. con ellos. O sea, estás separando la obra del Ahí está. artista. Esa es mi propia muerte del autor. Yo, ¿sabés que me acabo de acordar de lo que leía? Fanfics de creepypastas. Ya tendremos Creo un que- episodio donde hablemos de creepypastas. Yo ahí me voy a Yo les explayar. tenía miedo. Yo los veía de chiquita, los encontraba y no sabes qué es No, Linderman, no. no gracias. Para mí eran mis amigos. Para mí era Harry Potter, ahí descubrí los gays. Yo descubrí ahí a Drarry. Para mí era Teen Wolf. Yo, como que con los fanfics, hay muchas series que yo vi a través de fanfic y después recién vi la serie, que es con Teen Wolf. Yo descubrí Ok. el easter egg, Teen Wolf. que era Styles con Derek. Y yo después vi la serie y dije, me estafaron. Bueno, yo a Dylan O'Brien toda la vida lo Toda. queremos, le mandamos un beso. Un real papucho. El primer twink. No, el primero creo que fue Peter Pan. Pero toda mi vida me gustaron los twinks y me seguirán gustando. Bueno, de usuarios activos al día de hoy, más de 90 millones de usuarios mensuales a septiembre de 2020. Y contenido generado, que acá no entramos a AO3 porque seguramente le saca, El lado le saca ventaja. le tira el piso a todo el mundo. Pero el contenido generado registrado hasta 2020 en Wattpad es de más de 665 millones de historias subidas. Es una locura. O sea, ¿entienden que fans, o sea, que personas comunes y corrientes como usted, como yo, se sentaron, o sea, 665 millones de personas se sentaron a escribir, bueno, no sé si se entiende, ¿no? A escribir sus propias historias. Claro, hay mucha magia detrás del fandom. No, bastante de lo que es Wattpad son historias originales, pero parte bastante grande son fans. A mí lo que más me gusta del fanfic es fans aportando para otras fans. No es algo que busca un consumo masivo, no Claro. buscan lectores, ¿no? Sí, sí, sí. La mayoría que escribe fanfic. No busca Totalmente. lectores, no busca monetizar. Wattpad se pasó al lado oscuro al Ahora puede monetizar ser que sí, claro. Ahora al puede ser. monetizar su contenido. Pero lo que va es que los fans dan gratis. Los fans Sí, sí, dan sí. por dar. Lo hacen por la diversión, por Sí. las ganas de tener, de interactuar con los personajes, la ganas de crear sus propias historias. Por eso hay que respetar bastante a los autores de fanfic. Ahora ahí es una época bastante
molesta, bastante turbia en esos aspectos. Las personas no respetan tanto a las personas que crean, incluso a las personas que dibujan los fanarts. Pero bueno, les mandamos un beso. Les mandamos un beso, crezcan, por favor, Bueno, que se mejoren. Otros datos. Con respecto a la demografía, el 70% de los usuarios son mujeres. Obviamente. Nosotras devotas a los fandoms en general y a la fantasía. A la fantasía, qué hermosa. Porque es un mundo tan de mierda que tenemos que recurrir. Buscar un escape. Sí, tenemos que recurrir a eso. Y la verdad es una de las maneras más sanas, porque si nos vamos para el otro género, tienen maneras más pesutis de enfrentar la realidad. Sí. Y el 80% pertenecen a las generaciones millennials o Z, porque yo creo que los que vivimos más como el comienzo del internet y todo, qué sé yo, fueron nuestras generaciones. Claro. Y gracias a eso pudimos experimentar todo este fenómeno. Claro. Pero yo creo que obviamente si hubiera salido antes... Hay más, o sea, ¿no? Dijimos Tumblr, Wattpad, pero también está Reddit. Creo que Reddit es de los que más sobrevive. 4chan. Es otro de esos lugares que no están tan censurados. Por ahí, dentro de sus propios foros, se censuran. Es que se encuentran muy buenas historias en Reddit. Yo, la mayoría de fanfics que he encontrado también las encontré en hilos de Reddit. O historias, o series, películas. Es donde la gente también se junta en un anonimato y habla de todo ese tipo de cosas. Hay muchos discursos sobre personajes, sobre... mucho debate. Claro, mucho debate. Amo el debate. Que las personas se tomen bastante en serio. Algo que los demás por ahí no... Claro, que al fin de cuentas, si lo pensás como redes de atrás, es como una historia que alguien creó, pero es como... Y no ya está. Es re importante para mí. Es súper importante que nosotros analicemos por qué la remera era azul. Y hay debates muy importantes, muy pesados, pero también hay debates por boludeces que son geniales y son muy divertidos. Por último, bueno, fanfictions destacados que podemos como apreciar al día de hoy o no. La serie de After salió de Wattpad. No sé si le mandamos un beso a Anna Todd porque tuvo conductas raras. Mi sincero pésame a Harry Styles. A Harry Styles le mandamos un beso. Por lo que le hicieron en esta historia. Después, si quieren, contamos en otro capítulo, pero bueno. Acumuló más de 1.000 millones de lecturas en Wattpad y fue adaptada al cine. Que eso, no, la verdad, no lo queremos recordar. Ya son 5 películas, me parece. Es una locura. Y son iguales. Pero bueno. La toxicidad siempre ha existido y a algunas personas, por alguna razón, les va bien con esa toxicidad. Bueno, lo mismo con el stand de los besos también, pero... Sí. Hablaremos... en el capítulo de fanfics. El capítulo de fanfics, lo estoy esperando. Continuamos hablando un poco sobre los fandoms más grandes, los más icónicos, que creo que acá... los que todos conocemos. Claro, nos metemos un poco nosotras y nuestra experiencia. Más que nada Mirai con Harry Potter. Yo puedo dar mi mirada más, como un poco más rarita, ¿no? Como de los creepypastas. Pero tampoco voy a hablar mucho al respecto, porque vamos a hacer un episodio específico para eso. Uno de los fandoms más grandes e icónicos hasta el día de la fecha, y creo que yo durante mucho tiempo, ahora va a salir la serie. Sí. Y nada, siento que es como uno de los fandoms como más generales, como más family friendly, por así decirlo. Cualquier persona puede entrar. A pesar de que tuvo en sus momentos censura de parte de personas religiosas, de que, es más, creo que incluso ahora Trump lo está censurando, no sé si lo va a quitar. Qué raro, porque la otra es bastante devota de sus ideales. Creo que está entre los libros que no se van a poder leer por esos temas. ¿En serio? Sí, hay toda una lista de libros que van a ser censurados o algo así. Harry Potter creo que es uno de los primeros fandoms. O sea, en los que vos podés iniciar, no como históricamente, sino como en los que vos te podés meter. Cuando sos chiquito, es una película, decís, ¡ay, la magia, los dragones! Y no, o sea, y no pierde el encanto. O sea, siguen creciendo personas y les sigue gustando, siguen naciendo nuevas generaciones y se siguen metiendo en esa. Claro. O sea, en ese sentido creo que es uno de los más famosos y más fáciles de entrar. Es más, mi primer acercamiento a Harry Potter no era porque yo quería ver de nuevo replicada la historia de Harry Potter. Ahora lo hago, pero cuando era más chica yo quería ver más y lo que más me acerqué era la nueva generación, los hijos de Harry. Yo leía esas historias, ya después se bastardeó un poco el concepto de la nueva generación de Harry Potter por este libro que autorizó la autora de El legado maldito, que tendrá sus propias controversias. Yo no lo creo canon, ese es mi propio headcanon, no lo creo canon, pero ese es mi acercamiento con Harry Potter. Como a la autora yo ya no la respeto y me alejo de todas sus ideas, no consumo monetariamente merch y cosas de Harry Potter. Me voy para lo que hacen los fans, fanfics, fanarts, merch creada por fans, collarcitos de Snitch, claro, tu propia varita que te la puedes hacer con
porcelana fría Claro, y contenido de tallándola. emprendedor que Claro. decís, bueno, ahí banco porque la plata va 100% a la persona que lo hizo. Claro. Y además como si la mina necesita la plata. Esa mujer no necesita plata y todos lo sabemos, y la verdad es que me apena bastante que personas, incluso de la generación nueva que dice estar a favor de los derechos de las personas trans, sigan financiando a la mujer que está financiando que se quiten esos derechos a las personas trans. Con respecto a datos más generales, podemos decir, con respecto a la demografía, que en Estados Unidos el 46% de la generación Z se identifica como fan de las películas de Harry Potter. Y nosotros no vivimos el 100% de las emisiones de las películas ni de los libros, porque eso Claro. pasó antes. Sí. Entonces sería más entendible que los millennials fueran 100% fans, pero por eso digo, hasta el día de hoy, o nosotros que somos de la generación Z, nos identificamos casi la mitad fans de Harry Potter. Es una locura de gente. En el universo de Harry Potter se ha generado una vasta cantidad de contenido creado por fans, incluyendo fanfictions, fanarts y teorías. Yo creo que si entramos en AO3, la gran mayoría debe ser contenido de Harry Potter. Sí. Es más, casi siempre sale en el top de parejas de ships más Claro. buscados, de más fanfic publicados en AO3. Sí. Casi siempre sale el Wolfstar, la pareja entre Remus y Sirius. Es para mí de las parejas más icónicas. Algo de mencionar. Sí, sí, sí. Y todo el mundo de los merodeadores fue casi 100% creado por los fans. Claro. Y es un Bastante universo escaso el contenido canon que hay. Y a veces lo que es canon no termina de tener sentido por algunos errores de la escritura de la autora. Así que ahí podemos hacer el marco en la diferencia de este gran fandom de Harry Potter, en el que están separados en varios sectores, ¿no? Están los Potterhead, que son como los OG, los de la era... El trío dorado, ¿no? Claro. Harry, Hermione y Ron. Claro, los que le tienen cariño 100% como A Harry los Potter como el personaje protagonistas, principal, claro. a esa línea de tiempo. Y hay personas que se dicen los fans de los merodeadores, o simplemente ellos se reconocen como merodeadores porque se meten en la línea de tiempo antes de que Harry naciera. La generación del padre de Harry, de los Claro, amigos del padre de de Harry. James, de Sirius, de Remus Lily. y de Peter, que en estos últimos años se ha dado como una vuelta a intentar reinterpretar el personaje de Peter, a entender por qué traicionó a sus amigos. Y ese Claro, tipo que de no es una cosas. persona de mierda y ya, sino Claro, que como que tiene así lore. como se ha querido reinterpretar varios personajes que ni se mencionan, que está el fenómeno de los merodeadores, que ese lado, ya parte de los merodeadores, que se va y ahora quiere redimir bastantes personajes polémicos, como lo son Regulus Black, que es el hermano de Sirius, que era un mortífago, Ujú. ¿no? Y también agregan otros personajes que tal vez no eran tan mencionados, pero sí conocidos, como Barty Crouch, que lo hacen mejor amigo de Regulus. Evan Rossier, que también se lo menciona bastante poco, pero se sabía que eran mortífagos los tres. También se le da como un reconocimiento a otros personajes femeninos. Me gusta esa parte de darle un reconocimiento a personajes que no son... O sea, que se mencionan, pero son tan interesantes. Esa poca mención que necesitamos darle una voz Claro. a esos Es personajes. la esencia del fandom y de crear de más porque la autora o lo que sea no te dio eso. Y bueno, por último está como el dato de que a pesar de las controversias en torno a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, el 71% de los fans estadounidenses continúan apoyando la franquicia. Es algo sorprendente, ¿no? Que muchas personas no puedan dejar de soltar un poco. Hay personas que se han ido totalmente del fandom por esas controversias de la autora. Pero hay bastantes personas, incluso de Estados Unidos, de Argentina, de toda Latinoamérica, Europa, de todos lados, que siguen consumiendo, soñando con ir al parque, comprar las varitas originales ahí, hechas con el sello ahí que diga oficial. Es bastante impresionante igual. Bueno, yo creo que en otro momento tocaremos un poco más el tema de Harry Potter porque hay un montón para hablar al respecto. Sí, También en el tema de fanfics. sí, pero vamos a... Seguramente Harry Potter siga estando en el podcast, aunque no por mucho parezca. tiempo. Otro de los fandoms más famosos contemporáneos de este momento, que sigue teniendo presencia hasta el día de hoy, fue el fandom de Crepúsculo. Es increíble que el fandom de Crepúsculo siga vivo, pero es algo que me gusta mucho, que los fandoms casi no mueren. Incluso hasta la fecha, hay algo que está sucediendo, que es como un resurgimiento de fandom que se llama Twilight Renaissances. Que yo no sabía, o sea, pero yo supongo que las nuevas generaciones como que están experimentando por primera vez, sobre todo las películas que tienen una mítica, que es como estas cosas de que salieron tan mal
Claro. que pegan la vuelta y son buenísimas. Esas películas que ya se consideran más o menos de culto. Claro. Pero porque eran para un grupo en específico y las demás personas lo veían como algo raro, tal vez Sí. no lo querían ver. Y ahora lo redescubren. Y decís como... Es más, muchas buenísimo. personas ven Crepúsculo ahora como una especie de comedia de terror. Es que fue tan raro el tono que le quisieron dar. Y los efectos envejecieron medio raro también. Ese color azul que tenía todo. Sí, había algunas cosas romantizadas que no estaban buenas. No. Las frases son geniales, tipo Where have you been loca? Esta es la piel de un asesino. Es que la pensás y decís, es genial. La verdad no los culpo. Son joyitas ya. Un dato es que la saga vendió más de 160 millones de copias y dominó la lista de bestsellers del New York Times durante 274 semanas. La verdad, yo no leí los libros, tampoco soy muy fan de la saga, los banco, la verdad. No, me un gustan beso. los vampiros, pero no el tipo de vampiro que era Edward Cullen. Me interesó un poquito, pero no llegué a leerlo cuando la autora sacó ese libro en el que cambiaba los géneros de los personajes. mira. ¿No sabes eso? No, Bella era Edward, Edward era Bella. banco. Banco. Me parece que banco más Que el libro original. sí. Bueno, mira, datazo. Yo me voy con datos también que no tenía. Y bueno, otros de los fandoms como más grandes de que pudimos vivir nosotras fue One Direction y Justin Bieber. Igual acá no se menciona Justin Bieber, pero sí fue un gran... Porque primero apareció Justin, pero ganó la boy band. Ganaron los 4 pibes. Es que tenías para elegir. Claro. Con Justin era tipo, o te gusta Se o vivían te peleando gusta. con las amigas. One Direction, entonces, la demografía dice que aunque predominantemente el público es femenino, el fandom incluye 20% de hombres. Para mí, con ellos como solistas, de incluir el triple de fan. Pero sí es verdad que fue un fenómeno porque yo me acuerdo que a Justin todos los trataban de puto. Hombre del pop, que se decía famoso, era puto. Literal. Para todos. Pero sí pasó con One Direction que en mi colegio o en donde fueras había un pibe escuchando One Direction y decía yo los rebanco. Y eso era Claro, una situación, como que no era normal ver esas era un cosas. impacto, la verdad. Era como si te dijera alguien que, tipo, un chabón que le gusta a Britney. O tipo, che, rebanco Miley Cyrus. Y más de que también, obviamente, a One Direction los trataban de gays. Nada, como que empezó la deconstrucción un poco por ese lado. Y hasta el día de hoy, la gente, o sea, los pibes que le gustaban One Direction, ahora o le gusta o Harry Styles, o le gusta, Claro. que en paz descanse, Liam Payne. Un beso le mandamos de En el cielo argentino. Pero bueno, es algo que vivimos y que sí era más similar a lo que se vivió con la Beatlemanía, Elvis Claro, Presley. ese fue como ya nuestra preadolescencia, lo vivimos más de cerca. Sí. Y era como que sí o sí eras fan de alguno de los dos. O de Claro. Justin. Bueno, Aunque Big yo Time no, porque Rush. yo era la que se hacía la diferente. Claro. Estaba Big Time Rush también. Sí, yo era más de Victim Rush y 5 Seconds of Summer. Bueno, También ahí gracias empezaron a los salir One Piece. todas las boy bands. Y bueno, después apareció el K-pop. Y ahí ya está. Nadie tuvo comparación. No, es que el K-pop nos atacó bastantes a las que nos queríamos hacer bastante las diferentes. Nos atacó, Yo no sé cómo se no nos entré en clavó esa. ahí Sí, sí, no, sí. no nos dejó salir nunca más, a la mayoría. Pero hay que dedicarle absolutamente un episodio aparte Al K-pop, al K-pop sí. porque hay tanto para hablar. Pero bueno, había que mencionarlo. Sí, Y- porque no puede salir Sí. ahora que estamos hablando de los fandoms. Pero sí, o sea, tampoco que empezó tan después. O sea, fue No, medio sobre la Es marcha. que el K-pop como industria fue bastante de los 2000, las De- mismas épocas. Claro, se hizo famoso, ahí sí como más Sí, tuvo global. un impacto más global, Claro. ya más en esa época, ya cuando se separó One Direction, más o menos en Sí. esos años. Aprovecharon, ellos la Aprovecharon. vieron. Ellos la Bueno, vieron. listo. Y por último, bueno, cabe mencionar algo en lo que sí yo estuve metida desde muy pequeña y fui parte del fandom, se puede decir, pues yo hacía cosplay. Aunque como que tenía una doble vida yo, porque si me veías en el colegio, miré y yo fuimos Claro. juntas al colegio. No siempre fuimos amigos y yo por ahí la veía divina y yo, esta persona es muy cool para que le gusten estas cosas. Ella es una divina, literalmente, un patito feo. Yo necesitaba ser popular, básicamente. Y no me autodefinía otaku. Pero por las noches era otra. Tipo, después me De veías día, en mi soy casa. Marinette. Literal, me veías en mi casa y veía anime todos los días. Después fuimos una vuelta juntas a la Comic Con Sí. y hice varias veces cosplay. Entonces, bueno, hablando del anime y del manga, eso sí fue de nicho. O sea, 100% de nicho. Por 100% ahí, de nicho. si vos eras fans de One Direction, no eras de nicho. Pero el anime tenía mucho prejuicio, tenía mucho... Es que
incluso ahora, bastante los fans otakus que se reconocen otakus son bastante pervertidos. No pueden, Sí. necesitan mostrar eso y es como que Tiene mucho estigma. oscurece todas Sí. esas partes lindas. Es como de que lo- decís que sos otaku y automáticamente pensás que es un chabón con todo el pelo largo, Claro. que no se baña hace 3 años. con una remera ahí de un... Claro, que tiene de foto de perfil una ahí Reonichan, tipo... Una loli. Y que si te habla literalmente como un anime. Y después estaba yo, que era re tranqui, tipo por fuera me veía re normal y llegaba a mi casa y me ponía a cantar Yo quisiera que supieras. Por los fines de semana iba a la Comic Con y hacía cosplay. Entonces yo creo que también un poco lo ocultaba porque... Pero bueno, después hablemos de las anécdotas personales, pero como que no estaba bien visto. No, no era muy Mira, bien anime. visto. Ahora es re común. Ahora es re común, ahora todo el mundo le gusta. Claro, no sé si es común ser otaku, pero sí es común decir yo no miro se anime. reconocen otakus, pero dicen, ay Claro. no, yo conozco tal y tal. Yo siempre fui fan de Ghibli. Claro, ay, yo vi toda mi adolescencia Naruto. Esa es la típica. O viste Naruto o viste Dragon Ball y automáticamente toda la vida viste Ay, anime. mi acercamiento con el anime fue como, mis hermanos amaban Dragon Ball. A mí no me gustaba porque me sacaban mis dibujitos. Lo odiaba, pero me conozco todas las canciones. Y ya por mi cuenta, de lo que me hice fan era de 2 animes. El Príncipe del Tenis. Yo totalmente enamorada del Príncipe del Tenis. Me gusta ver el Re de tenis. nicho encima. Sí, me gusta ver el tenis. No. Es que es lo mismo que pasa con Haikyuu. O sea, te gusta jugar a la bola y jamás en mi vida me Otro gustó. anime que amo, Haikyuu. Yo el que vi era Príncipe del Tenis y Inuyasha. Mi primer hombre tóxico Ay, fue Inuyasha. Yo nunca vi Inuyasha, pero bueno, mi primer... El primer hombre que nos rompió el corazón a todas. Bueno, yo empecé con Sakura Card Captor gracias a mi hermano Lucas, un shout out que me metió en el mundo del anime. O sea, yo veía Sakura Card Captor y al mismo tiempo Evangelion. Pero bueno, con Sakura Card Captor toda mi preadolescencia, pues encima era de esos animes que tenían 956 capítulos. Y mi amor de toda la vida, Shaoran. Porque encima era un niño y yo también era una niña, entonces era como primer amor, no es que me estaba enamorando de un viejo de 45 años. Claro. Te amo, Shaoran, hasta el día de hoy. ¿Ves? Son esos personajes que no te dejan. Vos creces Sí, sí, con esos sí, personajes y te totalmente. los vas a quedar para siempre. Hasta el día de hoy veo un clip de Shaoran y estoy como, me sonrojo. Pero bueno. Se estima que hay 800 millones de fans de anime en todo el mundo. Bueno, también antes mirábamos anime o lo que pasaban en la tele tipo a las 7 de la Sí, mañana yo en el era más 9, de eso. Yo veía en la tele los tipo capítulos. Doraemon. Claro, es como se llama esto. Digimon. Yo veía Digimon, Príncipe del Tenis y Inuyasha. Claro. Esos eran mis animes. Y yo veía Sakura Card Captor en CD. O sea, me compraba, tenía 8 capítulos nomás de Sakura. Eso también hay que reconocer eso, que antes los fans se tenían que buscar cualquiera, Claro, por totalmente. cualquier medio posible encontrar el material. Yo cuando recién empecé a ver animes, también yo igual era de la época que tenías que encontrar 15 partes de 2 minutos en YouTube. Sí. Con unos subtítulos de colores que te traducían en, ¿cómo se dice? Canciones en la fonética. Sí. Que decís, no dice esto ni en pedo. Pero sí, tenía 8 capítulos que ya me los sabía de memoria, bueno, tenía más y no, era difícil de conseguir. No es que ibas a cualquier lugar que te vendía CDs y tenían capítulos de Sakura, No. porque no se conseguía. O algo que lo tenías que pedir específicamente. Claro. Y recién empezaban la Comic Con. Sí. O sea, ni siquiera es que podías ir ahí a comprar. Y después, un poco más de grande, cuando ya tenía mi celular, internet y qué sé yo, ahí empecé a verlo por YouTube y me terminé todo Sakura por YouTube. Y endeudé a mi mamá porque usé más, porque claro, no tenía wifi yo en esa Ay, época, no. porque vivimos en el campo. Entonces, viste, era esa época que te cargabas crédito tipo por mensaje. Sí. Y se te agotaba y te volvían a cargar. Y claro, yo no entendía muy bien cómo funcionaba. La inocencia. Cuestión que en esa época era una banda y mi vieja tuvo que gastar como 800 pesos Pendeja de mierda. en el mes. Te mando un beso más. Perdón, te pido disculpas. Pero yo tenía que terminar de ver qué pasaba con Shaoran y con Sakura. A mí no me pasó eso con el anime. Yo no me acuerdo cuántos años tenía cuando por fin hubo como wifi en mi casa y mi papá recién me había regalado una compu y yo me acuerdo que lo primero que hice, no sé cuántos años tenías, pero seguro tenía como 10. Y lo primero que yo busqué, no fue anime, no fue nada. Yo busqué la serie de Monster High en orden. Y yo me Monster High- desesperaba cuando no había wifi. Monster High es re de nicho también. También. Y siento que es re de fandom
y de persona que ahora, tipo, hay muchos fans de Monster High grandes. Claro, O sea, hay muchos coleccionistas de las muñecas. Muchos coleccionistas. Cuando salieron, tipo, las últimas cosas de Monster High, que no sé si había sido una película que fue medio bastardeada también. Sí. Un montón de gente haciendo contenido en TikTok diciendo cómo ellos hubieran hecho las cosas. Y era toda gente grande. La película que salió en Nickelodeon ahora, que es como de la tercera generación de Monster High, le cambiaron bastantes cosas. La gente no estuvo de acuerdo. Pero ese es el fenómeno del fandom. Claro. O sea, decir, esto no me gusta, voy a fingir demencia y voy a hacer como lo hice yo. Lo mismo que está pasando con las Winx, que una breve menciona que ahora va a salir una serie animada de vuelta de las Winx. Ojo. Y el tráiler se ve bastante prometedor. Amo que hayan vuelto a las raíces de las Winx en cuanto al aspecto que tenían inspirada en las reinas del pop. Me encanta. Ojalá salga bien. Y bueno, por último, el anime ha dejado de ser un nicho, como veníamos hablando, y se ha convertido en una corriente principal, con una audiencia significativa que ve animes semanalmente. Por eso digo, o sea, obviamente con la llegada del internet, las plataformas, qué sé yo, ahora Sí, el fenómeno Crunchyroll, de tener Netflix, Crunchyroll, y ya no tener que buscarlas en YouTube o en páginas piratas. Ahora obviamente hay mucho más acceso y creo que la gente puede acceder fácilmente y como que ya no es una cuestión de, che, te pasó esto porque no lo conseguís en ningún lado y qué sé yo. Lo mismo con los mangas. Claro. O sea, ahora a la librería donde vayas va a haber El mangas. puesto de diarios tiene mangas. Y eso antes no pasaba, pero ni en pedo. Pero bueno, me alegro un poco de que sea así. Sí, porque te alegras porque conseguís más fácil las cosas. Sí. Bueno, hasta acá llegaría la primera parte del podcast porque tenemos, la verdad, mucha tela para cortar todavía. Sí. Y ya se está haciendo muy largo. Así que vamos a continuar hablando de fandoms más inusuales, no tan cotidianos. Algunos lados bastante oscuros. Unos lados un poco más oscuros. ¿Cuál es la cara oscura de los fandoms? Y hablar un poco más de nuestras anécdotas personales en el siguiente capítulo. Les mandamos un muy buen besito en el cachete. Espero que les haya gustado y que quieran seguir escuchando el siguiente capítulo. Un abrazo psicológico, como diría nuestro gran amigo Germán Garmendia. Le mandamos un beso también que va a estar escuchando. Seguramente desde acá de Chile. ¿Dónde está ahora Germán Garmendia? Creo que está en Miami, no sé, está re pegado. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo De los Indie Media. Bye bye. Bye.